Hola chicos, buenas. Vamos con el video resumen. Lo que vimos fue el proceso de independencia hasta todo el tema de la organización de la República. Revisamos, bueno, los antecedentes externos e internos. Después vimos los tres periodos, Patria Nueva, pues Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Y terminamos con la organización de la República. Breve resumen. Los videos los tienen ustedes, la idea es que los revisen. Ya la otra semana viene la prueba. Vimos la influencia del pensamiento ilustrado como antecedente externo y tres conceptos básicos que planteaba. El fin del orden absolutista, el régimen europeo de la monarquía absoluta, un concepto nuevo que parece que es el de la igualdad en el orden, en lo social, los hombres son iguales en dignidad y derechos, como dicen las constituciones, la mayor parte de las constituciones del mundo, y en el orden económico, toda la libertad de comercio e industria para que el hombre pueda desarrollar la iniciativa privada. Otro antecedente fue la independencia de Estados Unidos en términos de que se incorporan por primera vez en un documento las ideas republicanas, las ideas que planteaban los ilustrados y lo que después se iba a derivar en la Revolución Francesa. Obviamente esto iba a tener influencia directa en los criollos latinoamericanos que también iban a empezar con su proceso de independencia y que va a configurarse en las constituciones que van a nacer en las constituciones americanas, latinoamericanas, cuando las burguesías criollas se instalen en el poder. Todas estas ideas, particularmente la ilustración, va a derivar en la Revolución Francesa, que efectivamente es una ruptura con el poder monárquico y que ingresa al ideario contemporáneo ideas sobre la política, sobre la filosofía, sobre la idea del hombre, desde la razón y la soberanía popular, la igualdad y todos estos principios que los ilustrados plantearon y que afectó a la independencia de Estados Unidos y posteriormente a la Revolución Francesa. También revisamos las diversas batallas y luchas y conquistas que tuvieron los criollos en América Latina y los procesos de independencia en el Virreinato de La Plata, que fue el primero, incorporado a Chile. Después vimos el Virreinato de Nueva España con todo lo que fue México y las provincias centrales de América. La revolución en el Congreso de Angostura con Simón Bolívar. Y terminamos, bueno, que derivó en la división. Pasó lo mismo acá, recuerden, ya que si bien se habían independizado las provincias unidas de América, de Centroamérica, ya después se dividieron, porque obviamente las burguesías criollas no permitieron la instalación de una especie de federación, como quería también Simón Bolívar. Producto de lo mismo, se dividieron esta gran Colombia en Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Ya? Y terminamos con el Reinato de la Plata, con San Martín y el apoyo que tuvo Bernardo O'Higgins con la Expedición Libertadora del Perú. Pero todo lo que, recuérdense, todo este proceso de América Latina, finaliza en la batalla de Ayacucho en diciembre del 24. ¿Ya? Ahí ya definitivamente la presencia española en América se desaparece. Y dentro de los antecedentes internos, la dinastía borbónica, Carlos III, que empieza a hacer una serie de reformas, algunas a favor y otras en contra, ya las comentamos. La expulsión de los jesuitas, que afectó a los criollos directamente, porque muchos de los jesuitas eran confesores, incluso había un confesor del gobernador de Chile de la época. Se abren los intercambios con el Virreinato de la Plata, directamente intercambios económicos. Sin embargo, este intercambio va a promover un alza de impuestos porque como va a transformarse en Reino de Chile, va a tener que costear sus propios gastos, ejército, la burocracia interna y eso va a producir un alza de impuestos que va a redundar en los criollos de la época. También se genera la Ordenanza de Libre Comercio en 1778, producto de esta apertura que realiza, pero también va a, si bien se van a abrir algunos puertos, la apertura de puertos y la liberalización de la economía va a implicar que lleguen mercancías de fuera y eso va a afectar a los comerciantes de América, ¿ya? Porque va a haber mucho contrabando, eso lo vamos a ver inmediatamente. Esto va a producir, esta reforma, si bien algunas son favorables y otras no, va a producir una crisis en la economía colonial. En una economía que todavía estaba sustentada en la hacienda, ya fuertemente hay una constante alza en los impuestos, hay un monopolio para algunos productos, monopolios que no genera ganancia para los criollos, sí para la corona. Es como les decía, esta ordenanza de libre comercio van a producir una apertura de mercados, pero no hay una protección a la industria nacional.
Y la apertura de mercado va a perjudicar, al contrario, a los comerciantes de América y de Chile en particular por el contrabando. Obviamente, si llegan productos de Europa, el mismo producto a más bajo costo, lo que pasa con los chinos, llegan productos chinos más baratos que los zapatos hechos por fabricantes de acá, la gente va a producir, va a comprar a bajo costo. Ya eso afectó también a la economía nacional. Y la falta de una política económica que favoreciera a la industria nacional, nos referimos al proteccionismo. Esto va a ir consolidando, bueno, esto venía de antes, ya la ley dirigente ya empieza a tener, producto de la era ilustrada, muchos jóvenes que van a estudiar a Europa, el mismo Higgins, Carrera, Rodríguez, que van a estudiar a Europa, llegan con todas estas ideas nuevas y producto de esta crisis económica y las malas decisiones de los Borbones, empiezan a generar una identidad, una élite dirigente que se va a ir consolidando frente a un sentimiento de discriminación económica y política. Y eso va a ir aunando criterios para poder enalborar la bandera de la independencia. Tenemos a Fernando VII en 1908, que pasa a ser producto de la invasión de España y la guerra civil, ¿ya? Produce el efecto de generar las juntas de Cádiz y de Sevilla, que van a defender la legitimidad del rey. El rey no está, pierde la legitimidad de la monarquía y en la soberanía vuelve al pueblo. En América y en Chile se generan dos grupos, que son los patriotas y son los realistas. Es la pugna que va a estar siempre. Desde la práctica política surge el catecismo político cristiano, que va a empezar a profundizar las ideas de libertad y de buscar una junta de gobierno que, entre comillas, va a defender los intereses del rey, pero sí está buscando ya la independencia o iniciar el camino independiente de las colonias en América, particularmente en el Reino de Chile. La chispa del gobierno de García Carrasco, que se había involucrado en una serie de situaciones complicadas, que va a derivar en la primera Junta Nacional de Gobierno. Se destituye Carrasco y a la espera que llegue otro gobernador, algunos criollos manipulan un poco a Mateo Teodoro Zambrano, quien asume el control de la primera Junta Nacional del Gobierno, y 400 vecinos de Santiago van a organizarse para establecer esta primera junta. Acá está la dirigencia, los que dirigieron, liderados por Mateo Beto de Zambrano y otros criollos de la época. La primera Junta Nacional de Gobierno van a estar tres grupos: los fidelistas, obviamente los fieles al rey, los que no estaban ni allí, como se dice, los indiferentes que no abogaban por ninguno de los dos bandos, y los patriotas, obviamente, que después viene a ser liderado por José Miguel Carrera y sus hermanos. ¿Qué sucede? Se generan una serie de mm, reformas, entre ellas se crean cuerpos militares nacionales, se establece la libertad de comercio, se arman relaciones políticas con el Virreinato del Río de la Plata y se convoca al primer Congreso Nacional. El 4 de abril de 1811 se decreta también el 27 de octubre de 1812 el primer reglamento constitucional provisorio que va a derivar en los otros reglamentos que va a tomar Bernardo Higgins, pero este muere con la Reconquista. ¿Cuál es la reacción española? Ya iniciándose el proceso de la patria vieja, ya la reacción española obviamente va a derivar en una serie de acciones militares que va a desembocar en la batalla de Rancagua. ¿Qué es lo que deriva en esto? Que el Congreso Nacional que dio pie a la primera Junta Nacional de Gobierno va a generar una serie de reformas y adelantos. Se crea el primer periódico de Chile, el reglamento constitucional, se empieza a establecer una igualdad de aprendizaje entre hombres y mujeres, una mejora de la infraestructura del hospital en Santiago, se crean los primeros emblemas nacionales, se establecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la Escuela Militar, el Instituto Nacional y la Biblioteca de Chile. Esta es la reacción española frente a esto. Se producen algunas batallas, ya lo que conversamos ese día. Y este periodo va a terminar en la batalla de Rancagua, producto de una diferencia entre Carrera y O'Higgins. O'Higgins queda solo en la plaza de Rancagua y se tiene que abrir paso frente a los realistas. Producto de eso se acaba la patria vieja y se inicia un nuevo proceso que es la restauración monárquica o reconquista, ¿ya? Dos hechos puntuales: la gobernación de Mariano Osorio, que produce una serie de acciones en contra de los patriotas. Todas las instituciones, resumiendo, todas las instituciones que se habían creado desaparecen.
Aparece después del gobernador Mariano Osorio, viene la figura de Casimiro Marco del Pont, que profundiza la represión de los patriotas, crea el Tribunal de Vigilancia y Salud Pública, de Seguridad Pública, que produce una serie de fuertes encontrones con los patriotas, ¿ya? Incluso con algunos fidelistas que al final se pasan al bando de los de los patriotas, produciendo ya la desmejora de la imagen de los españoles en América. Aparece la figura de Manuel Rodríguez como el gran montonero, periodo que finaliza el 12 de febrero del 17 con la batalla de Chacabuco. Después ya de producida la batalla de Chacabuco, las fuerzas realistas empiezan a perder peso en Santiago, en Chile. Eh, con la patria nueva, entre el 17 y el 23, con la firma de la Declaración de Independencia del 12 de febrero del 18, quedaban dos batallas, Cancha Rayada y ya definitivamente la batalla de Maipú, se concreta el abandono de las fuerzas realistas en Chile. Quedaban algunos conatos en Chiloé, pero ya Ramón Freire da cuenta de ello en la batalla de Bellavista y Pudeto en su momento. El gobierno de Bernardo Higgins, que produce una serie de reformas que va a derivar que en 1823 todas estas reformas que no le parecieron por tener carácter dictatorial, autoritaria y muy progresivas, se debe abdicar en favor de la aristocracia de Santiago. Momento que da inicio a un nuevo proceso que es la organización de la República. En 1823 se termina el proceso de independencia y se inicia el proceso de la organización de la República. Dos constituciones que se generan en el 18 y el 22, ¿ya? Se establecen tres principios: el fin de los mayorazgos, fin de los títulos de nobleza y el reglamento de escuelas, aduanas y cementerios. Estos elementos van a ir al corazón de la aristocracia santiaguina porque se le están quitando privilegios. Y después, para ya la promulgación de la Constitución de 1822, en esta O'Higgins propone mantenerse en el gobierno por 10 años y promueve una cantidad de reformas modernizadoras, cosa que no causa mucho agrado ni en los aristócratas de Santiago, ni en Coquimbo, ni en Concepción. Por tanto, estas medidas de corte autoritarias que planteó O'Higgins ya empezó a plantear la idea de una guerra civil. Ramón Freire se viene desde Concepción, otras fuerzas vienen de Coquimbo, y para evitar la guerra civil, O'Higgins termina abdicando. Las facciones políticas en esta primera mitad del siglo XIX, que no son partidos políticos, son grupos políticos: los pipiolos, pelucones, tanqueros, jienistas, federalistas. Ahí está la definición, ya esto lo habíamos comentado. Figura importante, Portales, ya lo habíamos revisado. Y bueno, en línea de tiempo, ahí están las constituciones que trabajamos también, que está la moralista, de algunos elementos que fracasó por ser muy conservadora al nivel de controlar la vida y la actitud de los ciudadanos. Están las leyes federales, ya en el gobierno de Blanco Encalada, ya que planteaba la división en 8 provincias de Concepción, de Chile, tampoco resultó. Está la liberal de 1828, que esta sí planteaba algunas ideas a la usanza de los liberales del siglo XVII. Primera, que se establece ya la división de poderes, un sistema censitario, se amplía todas las libertades para los ciudadanos, se amplía el voto, que era censitario, ahora todos pueden votar con algunas características, pero no tan limitantes como la Constitución moralista. Sin embargo, en 1829, con la guerra civil de la batalla de Lircay, se inicia el periodo conservador con la Constitución conservadora de 1833 y la gran influencia de Portales para su concreción. Esta dura hasta 1925 y muy similar a la de 1980, que bueno, es la que se prende revocar ahora. Esto es lo que revisamos en las tres cápsulas. En un breve resumen, revisen las guías para poder, perdón, las guías, los videos para que les vaya bien en la prueba. Nos vemos ya en 1 o 2 semanas más. Que estén bien.